Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de la parte final del programa, Elisa Trota, ex embajadora de Venezuela en Argentina y activista de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Elisa? Voy a verte en pantalla. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Bienvenida a la entrevista otra vez. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Bien, mira, Elisa, tú sabes que aquí la circunstancia noticiosa nos pone en una disyuntiva. O nos molestamos con el Papa o pudiéramos evaluar que el Papa está también aportando un mensaje tipo ultimátum al propio Nicolás Maduro. Aprovecha lo que te dieron para negociar, aprovecha las providencias que tenía sobre la mesa, porque si se agotan, entonces va a tener que pasarse a una cosa mucho más lamentable. ¿Por dónde preferirías tú leer esta noticia del Papa? Mira, Miguel Ángel, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, entender que el Papa, como representante del Vaticano, es un actor político más. Es un actor político fundamental en el mundo en el que estamos. Y por otro lado, Miguel Ángel, también entender, cómo ha venido sucediendo con distintos países u organismos, que el Vaticano también ha sido parte de la burla de Maduro y su combo. Digamos, cuando nosotros analizamos lo que ha hecho Maduro con Noruega, con República Dominicana, con México, con Qatar, con el Vaticano, países o entidades que han intentado llegar y generar negociaciones para impulsar la democracia, la paz, la transición en Venezuela, vemos como todos han sido objeto justamente de burla y lamentablemente han verificado a través de ellos mismos lo que significa el régimen de Nicolás Maduro. Hago referencia a esto porque, por ejemplo, cuando vemos que a María Corina se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, que es un premio que viene justamente de Noruega, que ha sido uno de los tantos países que promovió por tanto tiempo las negociaciones y que no le quedó otra que entender que, como bien dice la declaración del Premio Nobel de la Paz, en Venezuela hay una dictadura y María Corina es una líder que ha propiciado una salida pacífica y democrática de ese régimen. Y es probable que lo que esté sucediendo con el Papa, específicamente con el Papa León, se aproxime a lo mismo. Sí, ciertamente. ¿Cómo ves la situación en términos de derechos humanos? Te explico mi preocupación. Amenazados puertas adentro, como si no hubiese suficiente lesión ya, con la cantidad de presos políticos, con desde julio para acá más de 2.000 presos, hubo centenares de torturas y tal, pero creo que la amenaza, la única posible de acción retaliativa, de poder de fuego que plantean en estos momentos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, es a los ciudadanos que no se plieguen a ellos, que no salgan a defenderlos a ellos en esta cosa que parece ser una decisión suicida de su parte. ¿Cómo estás viendo eso? Muy preocupada, muy preocupante. Constantemente recibimos las noticias del secuestro, de la persecución, incluso de la represión transnacional. Como bien lo sabes, ha sucedido en Chile, han sucedido en Colombia. Constantemente vemos tácticas incluso que se aplicaban durante la época del nazismo, el Zippensaf, que es justamente el ir por los familiares cuando no encuentran a la persona a la que quieren llegar. Hoy tenemos a 1.000 presos políticos, entre ellos 180 mujeres, 4 menores de edad y casi 80 extranjeros. Esto también da cuenta de cómo se maneja este régimen narcoterrorista, justamente demostrando que utilizan a los extranjeros, utilizan a los presos políticos como rehenes, como monedas de cambio, y esta es la situación que, entre otras cosas, ha detonado que la comunidad internacional finalmente entienda que hoy el régimen de Maduro no es solo un peligro para los venezolanos, sino para todo el hemisferio. La situación de derechos humanos es muy preocupante. Bueno, solo el hecho de que la Corte Penal Internacional, que insistió durante tanto tiempo de manera, a mi entender, inexplicable, con permanecer, con quedarse con el principio de complementariedad
complementariedad, creyendo que el régimen de alguna u otra manera iba a colaborar con la investigación por crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional acaba de anunciar que cierra sus oficinas en Venezuela porque no hay principio de complementariedad. Creo que da cuenta de cuál es la verdadera situación y la verdadera intención del régimen. Tenemos una gran preocupación también en lo que tiene que ver con el estado de los presos políticos e incluso algunas personas que ya han sido excarceladas y que quedan con secuelas, en muchos casos mortales. Es cierto que pueden estar movilizando grupos humanos, pero particularmente presos políticos, a distintos sitios desde los cuales pronto, ante una acción militar de los Estados Unidos, podrían hacer saber a quien considere Maduro su agresor que esos presos, esas personalidades, esos grupos han sido dispuestos como escudos humanos. ¿Es cierta esa información? Yo no tengo certeza de esa información, lamentablemente no me sorprendería. Recordemos de quiénes estamos hablando, recordemos de la naturaleza de los que estamos hablando. No es una simple dictadura, es un grupo narcoterrorista que tiene secuestrado un país, un estado, un gobierno a través de la fuerza y que ha demostrado además que está dispuesto a utilizar cualquier táctica solo para permanecer en el poder. Así que eso, si bien no lo tengo por mi lado, no puedo corroborarlo, lamentablemente no me sorprendería y es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Porque ciertamente sus aliados de organizaciones terroristas globales sí que lo han hecho y lo hicieron en distintas partes del mundo, si vamos a juzgar los hechos de Hezbollah y Hamas, ¿cierto? Exactamente, y es como ellos se manejan, digamos, cuando hubo la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, vimos cómo justamente ellos se escudaban entre civiles, en escuelas, en hospitales públicos, y a pesar de las advertencias del gobierno israelí de que desalojaran estos lugares, los utilizaban justamente porque sabían que ahí el daño colateral iba a ser muchísimo mayor, y además aprovechaban la narrativa del mundo para decir que Israel era el culpable de tantas muertes, cuando los culpables de todo lo que sucedían era directamente ellos, quienes no solo no protegieron a su población, quienes no solo iniciaron esta guerra, sino que, como bien dijiste, utilizaban a las personas inocentes y a los civiles y niños especialmente como escudos humanos. Es una posibilidad que esto esté sucediendo, no solo por el comportamiento que está teniendo el régimen de Maduro, sino también por las alianzas que ya son más que conocidas de el régimen de Maduro, justamente con los grupos yihadistas, con los grupos guerrilleros, con los grupos terroristas de distintas partes del mundo. Fíjate, Elisa, conoces muy bien el proceso porque formaste parte de ello. La justicia argentina en algunos asuntos es digna de mucha admiración, y no porque esté metiendo a aquella señora presa por corrupta y porque esté embargando sus bienes, que de eso hay mucho por lo cual admirar su independencia, sino porque desde allí vino invocando jurisdicción universal unos llamados a poner, ¿cómo es la cosa? Órdenes de detención de los capos del régimen venezolano. ¿Qué aspiración tienes tú, desde el punto de vista de activista de derechos humanos y desde el punto de vista de haber sido representante diplomática de Venezuela en la Argentina, del cómo deberían en estos momentos aciagos, parecen de capítulos finales, responder los otros sistemas de justicia en distintos países? Mira, yo creo que el pedido hacia la comunidad internacional es muy específico, y es que pasemos de las palabras a los hechos. En el caso específico de Argentina, al tener esta posibilidad que en donde rige el principio de la jurisdicción universal, nosotros no dudamos un segundo en poder activar este mecanismo, y lo más importante, como tú dijiste, la justicia argentina no dudó un segundo
mundo en poder dar respuesta a cosas que tendrían que haber dado respuesta justamente organismos que se dedican exclusivamente a ello, como es el caso de la Corte Penal Internacional, y que años después todavía estamos esperando a que se emita mínimamente una orden de captura. Esto sucedió en Argentina, como han sucedido varias otras cosas y varios otros mecanismos de presión que son fundamentales. Este es el momento de la comunidad internacional de pasar de los comunicados y de las intenciones a las acciones. Cada minuto que pasa nosotros estamos tratando de salvaguardar la vida de miles y miles de personas. Y como siempre he dicho, nosotros no queremos reunirnos en 10 o 15 años y ver una película de todo lo que pasó y lo que pudimos haber evitado y decir nunca más. El nunca más es ahora. Y quienes tienen que activarse en corresponsabilidad con los venezolanos es la comunidad internacional, como de hecho está haciendo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y algunos otros países que están acompañando a esta coalición, haciéndole entender que hay una amenaza creíble y que si no es por las buenas van a tener que salir por las malas, y que los únicos culpables de las consecuencias que ellos puedan tener es el mismo régimen venezolano, quien ha trazado su futuro de esa manera por no haber escuchado el llamado de los venezolanos el 28 de julio del 2024. Un llamado claro, pacífico, civil y de una convicción, creo que única en la historia. Un llamado a la democracia y un llamado a la paz. Bien, Elisa, voy a hacer una pequeña pausa, 30 segundos nada más. Al regreso, supongamos que está en sus últimas el régimen de Maduro y cae y salen del poder. ¿Y al día siguiente qué? ¿Cómo se recompone de tanto daño el país? ¿Cómo reaccionará frente a tanta incitación, por ejemplo, acciones de guerrilla urbana por parte de los capos que caerían a aquellas personas a las que distribuyeron indiscriminadamente armas? De eso hablemos al regreso de la pausa. Estamos con Elisa Trota, ex embajadora de Venezuela en Argentina, activista de los derechos humanos. No se muevan, ya venimos.